Bueno, hay mucha gente que piensa que la esencia de la vida es trabajar y no piensan ni siquiera que el trabajo debería ser un disfrute. Con lo cual, están amargados y amargan a la gente. Entonces ahí hay un error de base y es que esta persona no se ha preguntado qué es lo que quiere hacer con su vida, qué es lo que tiene sentido para ella. ¿Tú crees que el propósito, cuando lo descubrimos, va alineado totalmente con la pasión? Un proyecto de cualquier tipo que tenga un Ikigai completo sería el que lo haces desde aquello que te gusta, desde tu propio talento, obedeciendo o cubriendo una necesidad que tiene el mundo y encima que se pueda convertir en tu profesión. Entonces tendrías los 4 círculos de Ikigai. Yo voy a hablar con muchos jóvenes en escuelas, institutos, en universidad y yo les digo, el Ikigai no os vendrá a buscar al sofá, ni te vendrá a buscar a la pantalla del móvil. Vas a tener que salir, tener experiencias. El Ikigai es algo que se va buscando, se va perdiendo y se va reencontrando a lo largo de la vida. El sentido de la vida y el éxito pasa por tener un propósito. ¿Esto es así? Cuando alguien ha alcanzado el éxito, quieren soltar amarras y lo que quieren es dedicarse a la filantropía. El gran problema es que mucha gente piensa desde un horizonte muy estrecho, ¿no? Si toda tu vida ha sido de determinada manera y has tenido estos problemas y has hecho este tipo de trabajos, pues hay quien piensa que está condenado a hacer solo eso. Pero en realidad podrías estar haciendo muchas otras vidas. Lo que pasa, no te las has permitido, no te lo has preguntado. Porque al final uno lo que quiere es dejar un legado, ¿no? Y ser recordado de una determinada manera. Entonces el propósito final de todo lo que hacemos en este mundo es... Bienvenido, Francesc, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de estar aquí y con ganas de que conversemos sobre la vida y todo lo que pase por delante. Totalmente. El podcast se llama La Fórmula del Éxito. Y estaba hoy en el coche y tengo muchas ganas de hablar contigo porque eres un escritor fantástico, eres alguien que además me gusta mucho cómo contempla la vida y cómo lo relata, ¿no? En tus libros, en tus artículos, en los medios de comunicación. Pero pensaba esta mañana, el sentido de la vida y el éxito, ¿no? Pasa por tener un propósito. ¿Esto es así? Bueno, estamos en la era del propósito en el sentido que para mucha gente ya no es suficiente ganar dinero. Necesitan sentir que eso le da un significado a su vida, que le da una dirección, incluso que dejan un legado tras de sí. Entonces el propósito vital, que en el libro que escribí con Héctor García lo llamamos Ikigai, que es una palabra japonesa muy bonita que quiere decir razón de ser, el motivo por el que te levantas por la mañana, es lo que impulsa, yo diría, los mejores proyectos empresariales, creativos, intelectuales. Si no hay un propósito, si no hay un para qué, ni siquiera ganar dinero tiene gracia. ¿Verdad? Cada vez es más así. Mira, yo últimamente he estado leyendo la biografía de Richard Branson, Losing Fantástico. My Virginity, un poco caótica, bueno, tal como es él, ¿no? Pero él explica, nunca he hecho un negocio que no me divirtiera o al que no le viera un sentido. Entonces, creo que, sobre todo, a partir de la pandemia y todo lo que ha venido después con las guerras en el mundo, la gente tiene hambre de sentido y las empresas quieren atraer a clientes a través del propósito y de que quede muy claro qué es lo que están haciendo por el mundo, qué es lo que ofrecen y qué es lo que quieren cambiar. Y eso es el propósito vital. Ujú. ¿Tú crees que el propósito, cuando lo descubrimos, si tenemos la suerte de descubrirlo, va alineado totalmente con la pasión? Sí, a ver, en Ikigai utilizamos 4 círculos para medir el nivel de propósito vital de un proyecto, de un equipo de profesionales, de una empresa. El primero es el que tú estás diciendo, el de la pasión, ¿no? Aquello que amas. O sea, el primer paso para una empresa de éxito, sea personal o corporativa, lo que sea, es que a ti te apasione eso que haces, te ha de gustar mucho. Segundo, que seas bueno en ello, ¿no? Aquello en lo que eres bueno. Tercero, que sea monetizable, aquello por lo que pueden pagarte. Y cuarto, lo que el mundo necesita, que tenga una utilidad para el mundo. Por lo tanto, un proyecto de cualquier tipo que tenga un Ikigai completo sería el que lo haces desde aquello que te gusta, desde tu propio talento, obedeciendo o cubriendo una necesidad que tiene el mundo y encima que se pueda convertir en tu profesión. Entonces tendrías los 4 círculos de Ikigai. Y en este sentido, Francesc, ¿tú crees que eso lo podemos descubrir sentándonos en una mesa, pensando, estando reflexionando un buen rato, yo creo, y plasmarlo en un papel? Sí, con los 4 círculos se puede plasmar el papel, pero a ver, si siempre estás en tu habitación o en tu casa, quizás
lo mejor no es sentarte a la mesa, sino salir, ¿no? Entonces, yo voy a hablar con muchos jóvenes en escuelas, institutos, en universidad y yo les digo, el Ikigai no os vendrá a buscar al sofá, ni te vendrá a buscar a la pantalla del móvil. Vas a tener que salir, conocer gente nueva, tener experiencias. Si no sabes qué hacer con tu vida, pues vete de voluntario a cualquier lugar, haz cooperación, métete en una startup, colabora con personas y de la cantidad saldrá la calidad. Si estás expuesto a muchas ideas y visiones distintas, al final se encenderá la bombilla y dirás, quizás este es mi camino. Y luego igual te metes en ese camino y ves que no es exactamente eso, pero que ya vas más orientado y vas modulando. Entonces, al final, el Ikigai es algo que se va buscando, se va perdiendo y se va reencontrando a lo largo de la vida. ¿Cómo somos los humanos? Porque el propósito de la vida, ¿no? Este Ikigai, el otro día estábamos hablando también en el podcast, si tuviésemos la oportunidad de hablar con una ardilla y que la ardilla nos respondiese y le preguntásemos cuál es el propósito de su vida, lo tendría muy claro. Sí, buscar frutos secos y almacenarlos para el invierno. Claro. Nosotros somos un poco más complicados. Claro, hay que pensar en la pirámide de Maslow, ¿no? Que abajo están las necesidades básicas. Una persona que tiene que luchar por la supervivencia, por su salud o por el agua o por la comida, no se plantea cuál es el propósito de su vida porque el propósito es sobrevivir. Claro. Luego, a medida que vamos subiendo niveles, pues al final queremos encontrar un propósito espiritual. Y yo, por ejemplo, doy muchas conferencias en todo el mundo, invitado por empresarios. Y te diría que sin distinción, cuando alguien ha alcanzado el éxito, al cabo de 10, 15, 20 años, quieren soltar amarras y lo que quieren es dedicarse a la filantropía. ¿Por qué? Porque al final uno lo que quiere es dejar un legado, ¿no? Quiere que la vida haya merecido la pena y ser recordado de una determinada manera. Entonces, el propósito final de todo lo que hacemos en este mundo, si lo analizamos bien, es o aliviar el sufrimiento de los demás, o embellecer la vida de los demás, o educar a los demás en algo que nosotros tenemos para darles. Es decir, hemos venido al mundo a dar más que a recibir. Sí, ambas cosas han de estar en armonía. O sea, yo creo que lo describe muy bien. Hay un libro que se llama From Strength to Strength, ahora no me acuerdo el autor, que dice, la primera mitad de la vida es para brillar y la segunda mitad de la vida para iluminar a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, me parece una bonita imagen, ¿no? En el sentido que sí que es verdad que mientras subimos la montaña hasta la madurez, pues es acumular cosas, ¿no? Acumular experiencias, éxitos, conocimientos, amores, amistades. Pero llega un punto en que dices, bueno, todo esto es lo que he logrado, lo que he aprendido. Ahora es el momento de enseñar a otros que son más jóvenes o que son más inexpertos para que puedan encontrar su propio camino. Y creo que todas las grandes personalidades han dedicado la última parte de su vida, pues a través de una fundación, a través de libros, a través de conferencias, a devolver aquello que han recibido. Hay un poema indio que a mí me gusta mucho que dice que las grandes almas son como las nubes, que reciben para verter. Entonces, ese sería el equilibrio entre el dar y el recibir. Ser consciente de todo lo que has recibido en la vida para luego poder darlo y así pues hay un Tao equilibrado, digamos, en nuestro cómputo vital. Uh-huh. Volviendo al concepto de Ikigai, cuando lo mezclas con este concepto también de dar o recibir, cuando estás haciendo algo que te mueve la pasión, que está dentro de esa ecuación de Ikigai y que llegas a ese punto de decir, estoy haciendo este podcast porque me encanta hacerlo, me da dinero para vivir, pero es algo que haría incluso si tuviera que pagar. Lo he hecho cuando no me daba dinero, ¿no? Ese es un poco el... Ahí has dado en el clavo, ¿eh? O sea, una verdadera pasión, un Ikigai, es aquello que dices, lo haría aunque no me pagaran por ello. Y es verdad que hay tres maneras de trabajar, cobrando, sin cobrar y pagando. Se puede trabajar pagando, cuando uno está aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Y sobre todo cuando sales de lo que son los caminos trillados y eres un freelance o un emprendedor o tienes una startup, al principio vas a tener que invertir y no vas a ver dinero ahí, ¿no? Y ahí se mide un poco cuál es la cantidad de ilusión que tú tienes y la regla de las 10.000 horas, de la que llamaba Gladwell,
en su libro Fueras de serie, ¿no? Que dice que para ser un maestro y llegar a la excelencia en cualquier cosa tienes que haber dedicado 10.000 horas a eso. O sea, vivimos en una era de mucha impaciencia donde, sobre todo los chicos jóvenes, se piensan que todo es un instante, porque ellos ven el resultado. Dicen, mira, este tiene 100 millones de seguidores, o este ha ganado en un día tal cosa, o este ha montado la Kings League, pero no se dan cuenta de que hay una larga cadena de horas y de actos y de fallos y de intentos que han llevado hasta aquí. Entonces, como dice Héctor García, el coautor de Ikigai, los Ikigais poderosos son aquellos que se basan en el pensamiento a medio plazo, no en algo que voy a hacer mañana, sino decir, bueno, ¿dónde quiero estar de aquí 5 años? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Y qué necesito, ¿no? para esta andadura? Hola, gracias por acompañarme durante este episodio. Quiero confesarte una cosa. Todas estas entrevistas a personas increíbles no las hago solo por el podcast. Realmente las hago para mí también. Tener la oportunidad de hablar con todas estas personas es algo fantástico. Y poder decir que es mi trabajo es un sueño hecho realidad. Como ya he dicho en muchas ocasiones, haber empezado este canal de YouTube y este podcast es una de las mejores decisiones de mi vida. Y sé que ahí fuera hay muchos de vosotros que también habéis dado el salto o os estáis planteando darlo. Si tú eres una de esas personas, tengo algo para ti. Se llama Creator Studio y es una plataforma educativa para creadores de contenido. En ella he creado un programa donde te hablo del paso a paso a seguir para lanzar tu carrera creativa sin fricción, tal y como yo lo hice. Pero ese es solo uno de los programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. También encontrarás otras formaciones de múltiples disciplinas y enseñadas por los mejores profesionales del sector. Y además puedes acceder a todas ellas bajo un mismo precio. Te dejo el enlace en la descripción si quieres investigarlo un poco. Y ahora, seguimos disfrutando con el episodio. Es fantástico hablar contigo porque, te lo voy a decir, pones en conceptos muy claros para la audiencia conceptos muy difíciles de entender, ¿no? Pero que a todo el mundo le pueden resonar. Sí. Me gustaría también que nos explicases un poco cuál es tu visión acerca de las pequeñas cosas. Es decir, dentro del Ikigai, y como hablas tú de un proyecto a medio, largo plazo, luchar contra nuestra frustración de decir, vale, pero es que yo empiezo este podcast y quiero que sea el número 1. Claro, eso te va a llevar al fracaso seguro, porque es una expectativa que no tiene en cuenta el proceso de maduración que tiene cada cosa. O sea, igual que un árbol necesita un tiempo para crecer y madurar, los proyectos también tienen su tiempo y al principio están hechos para perder dinero y si se sigue haciendo con ilusión, eso va creciendo exponencialmente y llega un momento en que es rentable. Si tú te retiras a las primeras de cambio, pues nunca vas a saber qué podría haber pasado con ese proyecto. Ya, aquí te diría que hay 2 modelos. Hay el modelo del que pica piedra, ¿no? Que de la persona que dice, yo quiero ser, no sé, compositor de bandas sonoras. Y quizás es un buen músico, y quizás es un buen compositor, y quizás tarda 15, 20 años en que le hacen el primer encargo, y mientras tanto no está parado con los esperando a que le llamen, sino que contribuye por aquí, da un concierto por allá, ayuda, hace, ¿no? Va, enseña. Y luego hay el modelo Richard Branson, que es de ir pegando tiros a ver qué funciona. Fuck it, let's screw it, ¿no? Sí, ¿Cómo dice? él dice, a la mierda, hagámoslo. Yeah. Y yo estuve este verano en California con unos amigos de Richard Branson, justamente que van con él a menudo a Necker Island, y me decían, el secreto de él es que ha intentado 300 negocios, claro, y que la mayoría han fracasado. Pero si tú estás jugando a ruleta todo el día, al final te toca, ¿no? Esa sería otra manera, ¿no? O vamos picando piedra en una dirección y somos pesados y hasta la extenuación de lograrlo, o decir, me gustan tantas cosas que voy a probar de todo, a ver qué pasa, ¿no? Eso resuena mucho conmigo y te voy a decir algo. Yo le hice una entrevista a Richard Branson. No me digas. Te lo digo. Y entonces estábamos en Los Ángeles, me senté en un sofá con él y es una anécdota que he contado muchas veces, pero que me gusta siempre recordar porque le dije, es un tío que tiene una isla privada que se llama Necker Island, ha conseguido todo en el mundo, tiene muchísimo dinero, ha hecho Virgin, quiere ir a la luna. Yo le decía, Sir, porque él es Sir. Si usted mañana es la primera persona que puede pisar Marte y es recordado para los anales de la historia como la primera persona que colonizó otro planeta, Sir Richard Branson fue la primera persona que pisó Marte, o mañana tiene 30 años, ¿qué elige? Y el tío me coge por aquí, me dice, hijo, yo no te conozco, no sé quién eres, no sé si has estado en la cárcel, si tienes problemas, no sé si tienes 30, 40 o 45, pero yo mañana me cambiaba por ti. Entonces, muy buena respuesta.
el valor de las cosas para él no es el valor de trascender, no es el valor del dinero, es el tiempo. Y usa muy bien su tiempo, desde luego. Jugando a tenis, haciendo Sí, deporte. no, y es empresario incluso en su tiempo libre. Para mí me hizo mucha gracia. Yo sabía que tenía esta isla privada, Necker Island, donde él no puede ir quien quiera. Él invita gente, ¿no? Obama, ha ido mucha gente, se han casado personas, han descansado. Y él invita pues empresarios, gente creativa. Y una muy buena amiga mía fue invitada junto con su marido. Ella es doctora en física cuántica y él es un empresario, junto con otras 10, 12 parejas. Me hizo mucha gracia que dice, sí, te invitan ahí, pero te cobran. O sea, te invitan a ir a la isla, ¿En serio? pero luego les pasaron la factura de lo que había costado su estancia. Y eso es ser empresario. Eso es fantástico. Eso es de crack. Totalmente. Es como, vamos a cenar, te invito yo, pero pagas tú. Exacto. Es como, ostras, bueno. Oye, hablemos de un concepto que tú trabajas muchísimo, por suerte para todos nosotros como lectores, que es la creatividad. Sí. Hablemos de la creatividad. ¿Desde qué punto de vista? Porque el ser humano ya es creativo en sí mismo, ¿no? El solo hecho de que podemos tener hijos ya significa que podemos hacer la creación máxima, ¿no? Que es dar una vida. Pero ciertamente la vida es algo que se va decidiendo paso a paso y que todo el tiempo tenemos muchos caminos que podemos recorrer. Hay personas que se empeñan por seguir solo uno que no les gusta, pero dentro de cada persona, para mí, hay un Picasso en potencia, no en la pintura, pero en muchas otras cosas. ¿En serio? Sí. Explorando esa creatividad, ¿quieres decir? Sí, atreviéndose a abrir el grifo de la creatividad. Porque el gran problema es que mucha gente piensa desde un horizonte muy estrecho, ¿no? Por ejemplo, si toda tu vida ha sido de determinada manera y has tenido estos problemas y has hecho este tipo de trabajos, pues hay quien piensa que está condenado a hacer solo eso, como el mito de Sísifo que sube la piedra y baja. Pero en realidad podrías estar haciendo muchas otras vidas. Lo que pasa que no te las has permitido, no te lo has preguntado. O sea, esa persona, no sé, que mantiene un negocio y que está amargada y que se enfada con los empleados y que lucha por mantener eso a flote y se queja, podría venderlo, irse a vivir a una isla como hace Richard Branson o a explorar mundo y descubrir quizás un negocio que sería mucho más divertido. Entonces, creativos somos todos. Y de hecho, yo que he dado muchos talleres de escritura, la gente que no ha escrito jamás y que piensan que son totalmente obtusos para la creatividad, a las que le lanzas una pregunta salen cosas maravillosas. Entonces, tú pon a cualquier persona a escribir sobre su primera cita romántica o qué habría pasado si en lugar de tomar esta decisión hubiera tomado aquella otra. Y verás cómo se abre ese grifo y cómo salen muchas ideas, que otra cosa es que las realicemos, pero en potencia están ahí. ¿Y tú crees que es un hábito que se tiene que ir trabajando? Es decir, sí, se va entrenando. Músculo, es como un músculo esto. Las personas que están acostumbradas a escribir, ¿no? Lo que Julia Cameron explica en El Camino del Artista. Ella recomienda cada día escribir 3 páginas al levantarte, ¿no? Como para soltar, a ver qué sale de ahí, ¿no? Porque además cuando nos acabamos de despertar durante el sueño, ha habido como un flujo de contenidos de tu inconsciente, de la parte sumergida de iceberg. Todo eso puede ir a la hoja o a las 3 páginas y pueden ser faros que te indiquen cosas. Vale, eso por un lado. Perdona, en este sentido, hablaba con el doctor Estivil, gran médico del sueño, y él hablaba que en el sueño es cuando se anclan los recuerdos, cuando se anclan cuando aprendes las cosas mientras duermes. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, cualquier ejercicio, como escribir por la mañana, ponerte a tocar un piano, que no tengas ni idea, dibujar, hacer fotografías con intención artística, incluso en tu propia ciudad, ¿no? O yo qué sé, cualquier manera que tú tengas un podcast sobre un tema determinado, eso lo que va a hacer es ir abriendo cada vez más caminos, porque la creatividad es algo que es como un grifo que cuando lo abres por un lado se abren por otros, ¿no? Entonces, si tú nunca has tocado el piano y empiezas a tocar el piano, inmediatamente te vienen más ideas en otras cosas. Quizás en tu negocio, en tu manera de organizar tu vida. Entonces es como un botón que lo tienes apagado o encendido, pero creativos somos todos y solo hay que observar los niños, ¿no? Todos hemos sido niños, los niños están todo el tiempo experimentando, jugando, combinando.
te cuentan paradojas, te hacen preguntas absurdas. Entonces, todo eso lo tenemos. Otra cosa es que lo hayamos dejado ahí olvidado para dedicarnos a ser hombres o mujeres de provecho, ¿no? Qué mierda, ¿eh? Sí, tiene mucho que ver con la educación, tiene que ver también con las expectativas sociales. Según donde tú has nacido, igual la gente a tu alrededor, tus compañeros de clase, han conseguido ciertos objetivos y tú piensas que también tienes que conseguirlos, pero quizás tu camino es otro, ¿no? Pero ese es un poco lo que hablábamos del síndrome del objeto brillante, ¿no? El hecho de decir, ellos han conseguido esto, voy a intentar esto, voy a hacer lo otro, y que te va alejando de tu esencia, ¿no? Sí. O sea, vamos como... Bueno, hay mucha gente que piensa que la esencia de la vida es trabajar y hay que trabajar porque hay que trabajar y qué remedio queda y no piensan ni siquiera que el trabajo debería ser un disfrute. Con lo cual, están amargados y amargan a la gente que trabajan con ellos, a sus Claro. empleados o colaboradores, ¿no? Entonces ahí hay un error de base y es que esta persona no se ha preguntado qué es lo que quiere hacer con su vida, qué es lo que tiene sentido para ella. ¿Tú cuándo te lo preguntaste esto? Bueno, yo no supe cuál era mi Ikigai hasta los 26, 27 años, no tenía ni idea. Yo estudié filología alemana, había hecho todo tipo de trabajos, había trabajado en un camping, había sido camarero, había ido aquí, allá, pero no sabía exactamente hacia dónde iba mi vida. Tal vez porque yo venía de una adolescencia muy nihilista en la que pensaba que no llegaría más allá de los 27, no el club de los 27, de todos estos que murieron en la historia del rock. Y fue a los 27 años la primera vez que me puse a dar clases en escuelas de alemán y pensé, esto puede ser un pequeño gran servicio a la humanidad. Ok. Porque venía mucha gente y ahí descubrí algo que me gusta mucho, que es explicar de manera fácil cosas que la gente piensa que son muy difíciles. Te lo he Entonces, dicho antes, tío. No sé, no lo había escuchado, pero te lo he dicho que el es algo alemán que... hay el prejuicio de que es difícil. Yo que he visto otras lenguas ya te digo que difícil no es. Difíciles son las lenguas eslavas porque se declinan todas las palabras. En el alemán las declinaciones te caben en una chuleta tamaño tarjeta de visita. No es tan difícil. Sí que necesitas ser un poco sistemático. Entonces yo, por ejemplo, me encontraba con alumnos que no habían tenido la suerte de ir a la universidad, que eran igual de barrios obreros, trabajaban en la SEAT y algunos querían aprender alemán porque la SEAT había sido adquirida por Volkswagen. Pensaban, bueno, sí, igual tendré más opción de ir allí a hacer un stage. Y venían con el bloqueo de que ellos no podían aprender eso. Okay. Y ahí descubrí mi primer Ikigai. Yo pensé, voy a demostrarles que pueden aprenderlo. Entonces buscaba maneras divertidas de explicarlo. Veíamos películas juntos, escuchábamos canciones. Me los llevaba en verano de vacaciones a casas de amigos de mi novia, que era alemana en aquel momento. Entonces, fue un Ikigai en ese momento de ensanchar, digamos, las expectativas de estas personas que pensaban que no podían llegar. Y luego, como cosa curiosa, recientemente, en los últimos 10 años, diseñé como un método de piano basado en uno que yo había aprendido de mi maestro, pero lo hice aún más fácil, que se llama Piano Satori, para la gente que piensa que nunca tocará el piano a dos manos, porque la dificultad del piano es que la mano izquierda toca una cosa y la derecha otra. Una es la armonía y la otra es la melodía. Entonces, preparé un programa solo para demostrar a cualquier persona que se cree negada para la música que puede tocar La La Land, canciones de Frank Sinatra, los Beatles y lo que quiera. ¿En serio? Te lo juro. ¿En cuánto tiempo? Mira, en 4 días. O sea... Por favor, en serio, me está estallando la mente otra vez. Sí, porque se basa no en el solfeo, sino en comprender cómo funcionan los acordes y la armonía y qué son las notas. Entonces, en la primera clase, si tú vienes, pues vamos a ver... Quiero ir, por favor. Vas a venir, sin duda. En la primera clase vemos de qué manera se mueven las manos sobre el teclado y ya empezamos a trabajar con 3 o 4 acordes y acabarás tocando Let It Be. Y en la segunda igual el canon de Pachelbel y en la cuarta o la quinta pues vamos a ponernos con Strangers in the Night o cosas así y te voy a demostrar que puedes ser pianista. Y eso te abrirá el grifo, como hablábamos antes, de muchas otras formas de creatividad. Claro. Yo creo que en mí vive un hombre del Renacimiento que quiere hacerlo todo. Quiere escribir bien, quiere tocar el piano bien, quiere hacer buenas preguntas, quiere entrenar, quiere hacer muchas cosas. ¿Eso es un problema o está bien?
No, tú eres tipo modelo Branson, ¿no? Te gusta mucho picar y probar cosas. Sí. Es un modelo que no quiere decir que la persona sea dispersa, sino significa que esta persona es muy curiosa y tiene muchos puntos de interés. De hecho, pensemos que Benjamin Franklin, que era un hombre que se dedicaba a la política, se le ocurre inventar el pararrayos también. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, ¿no? Y Leonardo da Vinci también, ¿no? Hay ciertas personalidades que las llaman renacentistas que necesitan probarlo todo y experimentarlo todo. Y eso también es bueno si no sirve de excusa para dejar los proyectos a medias. O Claro. sea, yo lo que creo es que si vas a clases de piano por primera vez en tu vida, al menos te tienes que dar la oportunidad de hacer 4 o 5 para ver a dónde llegas. Si luego dices, bueno, esto para mí es aburrido o es estresante, pues bueno, empezamos otra cosa. Y el término constancia, también como el término de lo que, bueno, va ligado, ¿no? El tema de escribir cada mañana o ir haciendo las cosas, ¿también se va entrenando? O sea, ¿se puede entrenar la constancia? Sí, sí. A ver, la constancia es un hábito y los hábitos ha ido cambiando la idea que tenemos sobre los hábitos. Antes se decía que bastaba 21 días para que el hábito se implantara. La ciencia dice que no es así exactamente, que hay gente que puede implantar un hábito en una semana porque son personas muy cerebrales, mentales, disciplinadas, y hay quien puede necesitar 3 meses o 4. Pero había el mito de los 21 días. Aquí vino James Clear con su libro Hábitos Atómicos y dio una mirada distinta, ¿no? Dijo, no intentes reproducir lo que hace otro, o sea, que los libros que te dicen las 10 claves para hacer no sé qué, ¿no? O cómo liberar la bandeja de tu email poniendo carpetas de colores, dice, eso no te servirá, dice, porque lo vas a aplicar un día, pero como no viene de ti, pues al segundo día te vas a cansar y no lo vas a hacer. Y entonces James Clear dice que lo importante es cada mañana cuando te levantes recordarte quién quieres ser a partir de ahora, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, decides que vas a escribir tu primer libro, no te pares a pensar en el cómo de voy a escribir media página. No. Repítete cada mañana, soy escritor y voy a vivir como un escritor. Por lo tanto, voy a leer más con otra mirada, voy a ir a presentaciones de libros, me voy a juntar con personas afines, voy a aprovechar cualquier hueco para hacer eso. Entonces, el método sería muy básico, ¿no? 1, decide quién quieres ser. 2, obra en consecuencia. Qué bueno. Tú eres escritor. Sí, entre otras cosas. No es lo que más hago, ¿eh? Porque como viajo actualmente, como tengo que hacer muchos viajes para dar charlas, paso más tiempo viajando y hablando, que es lo que menos me gusta hacer, que no escribiendo. Porque yo siempre me ha gustado más escuchar y preguntar ¿Sí? que no hablar yo. Pero la vida me ha gastado una broma y me ha colocado pues, en los escenarios, ¿no? ¿Cuántos libros has escrito? No los tengo contados. O sea, podría ser que haya intervenido en un centenar, en el sentido que hay libros míos de infantiles, juveniles, de adultos. Hay libros que son en coautoría con otros amigos. Hay libros que son bajo seudónimo y hay libros en los que he ejercido de negro literario en otras épocas, ¿no? O que he trabajado de editor o que he aportado cosas. Entonces, quizás hay unos 100 libros en los que yo he trabajado. ¿Y se han traducido a más de 60 Mira, lenguas? el primero el que ha tenido más lenguas es Ikigai, que se ha traducido a 70 idiomas y que ha sido número 1 en varios países. Pero previamente a Ikigai había tenido un seudónimo que se llama Alan Percy, que con un libro que se llamaba Nietzsche para estresados fue número 1 en Brasil y en Grecia. Y nadie sabía que era yo. Y Alan Percy no tenía redes sociales, ni Facebook de aquella época, ni nada. O sea que sí que es verdad que llevo ya como 10, 20 años metido en lo que sería la fabricación de bestsellers, que he calculado además más o menos qué porcentaje de libros míos tiene mucho éxito. Es 1 de cada 7. ¿En serio? Sí, entonces yo cuando hablo con un editor y me contrata un libro, siempre le digo, espero que no seas de los otros 6. ¿Y cómo? Lo he hablado con muchos artistas, músicos, ¿no? ¿Cuál Sí. es la fórmula secreta para hacer una canción de éxito? ¿Cuál es la formulación? O cuando ves tú, si eres un artista y estás en el estudio, que esa canción dices, esto va a ser un hit. ¿Tú también lo ves como escritor, que lo que estás escribiendo es como A ver, con un una bestseller? canción yo creo que es muy difícil de ver, porque depende del gusto del público en ese momento en que se lanza. O sea,
Ah, tú compones una canción, puede ser que a ti te guste mucho. Si la tocas en directo vas a notar si puede ser un éxito, porque notarás que la gente se emociona más con esa canción que con muchas otras que tú tocas, ¿no? O sea, solo te lo puede dar el feedback de los demás. Pero la canción sale al mundo y ahí sabrás si es para 1000 personas o para Ya no es 1000 millones. tuya, Ya ya no es es de tuya. ellos. Yo diría que en la creación literaria es todavía más difícil, porque hay un plazo más largo entre la creación y que la gente lo reciba. Y te lo explico. Si tú ahora pensaras en un argumento de novela o en un libro que quieres escribir, ¿Vale? ese libro se publicará de aquí 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque tienes que escribirlo, luego hay que venderlo, luego las editoriales tardan un año en publicar las cosas porque las han de anunciar en los boletines. Eso significa que ese libro que estás pensando tú a finales de 2024, igual sale el 2027 o 2026. ¿Quién sabe qué es lo que la gente esperará en el 2026 o 2027? Es que no sabemos ni cómo será el mundo. Por lo tanto, no es predecible. Lo que sí hay es algunas reglas que ayudan a que un libro pueda llegar a mucha gente. Entonces, yo en noviembre publicaré el segundo volumen de mis memorias, que el primero lo hice durante la pandemia, que se llamaba Los lobos cambian el río. Este segundo, que se llama Escrito en la Tierra, habla mucho del mundo editorial, la Feria de Frankfurt, porque hay libros que triunfan, porque otros no triunfan. Hice como una escala de los 6 hitos, de los 6 niveles de éxito que puede alcanzar un escritor. Mira, el primero es terminar el libro, porque la mayoría de libros que se empiezan no se acaban, Okay. ¿no? O sea, te encontrarías con miles de personas que te dirán que empezaron algo y hicieron 5 páginas, 10, 20 y no llegan al final. Segundo, que el libro se comprenda. Que hay gente que escribe algo que solo entienden ellos, porque tiene referencias que no son para los comunes mortales. Ya luego a partir de aquí vendría pues ser publicado por una gran editorial, que el libro se reedite, ser traducido a otros idiomas, tener éxito fuera de tu país, etcétera, ¿no? Ahí llegarías a lo máximo. Entonces, siempre el éxito, yo diría, en el arte es a posteriori. O sea, si hay un artista nuevo plástico que sale, no podemos decir que esto va a triunfar en todo el mundo y que sus cuadros valdrán millones. Lo diremos después, cuando el fenómeno suceda. Y en ese sentido, ¿se puede extrapolar a la empresa también? ¿A una startup que está Bueno, en la empezando? empresa yo creo que aquí hay la visión interesante de Zaleb, del cisne negro, que claro, cuando todo el mundo está haciendo lo mismo, ahí es muy difícil tener un gran éxito. Puedes tener un pequeño éxito, ¿no? Puedes rascar algo. Pero cuando tú haces un producto que nadie estaba esperando, hay la posibilidad de que se produzca un cisne negro y que ocupes un gran lugar en el mercado. Y aquí tenemos, pues, siempre se suele poner el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Que tuvo éxito quizás porque era inesperado, porque nadie preveía que una bebida negra, dulce y gaseosa, que parece algo incluso que nos puede dar asco, eso pudiera gustar a la gente. Y justamente porque no había más personas promoviendo algo así, encontró un gran espacio para penetrar el producto y eso sucede, pues, en el mundo de la literatura, de la música, de la tecnología y en todo. Quien crea algo nuevo o que parezca nuevo tiene muchas más posibilidades de tener éxito. Francesc, una de tus eh, ramas, pasiones, digamos, Ikigai, es el crecimiento personal. ¿Tú crees que ahora también este término está utilizado por muchísima gente, ves muchos vídeos en Instagram de crecimiento personal, que realmente lo que te están vendiendo es otra cosa? ¿Desde qué punto lo ves tú ahora, el crecimiento personal? Bueno, el crecimiento personal es algo muy amplio, ¿no? Es como hablar de la felicidad o incluso del éxito. El éxito puede ser muchas cosas distintas. No necesariamente éxito es dinero, ni éxito son cantidad de seguidores. Éxito puede ser para alguien que está triste encontrar un motivo para la alegría o para quien está solo encontrar compañía, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos en una época en la que los contenidos de desarrollo personal son importantes porque tenemos mucha más conciencia y estamos mucho más en casa. A partir de que aparecieron todos los dispositivos móviles, pues se ha sustituido un poco el mundo analógico por el mundo de tu habitación, ¿no? Y de tu móvil y de tu círculo de amigos y de tus redes. Y eso hace que nos interroguemos más. Estamos como en una etapa más interior. Entonces, mucha gente se interesa, pues, por saber
si te podría hacer otra actividad donde se realizara más, si tiene un talento oculto y realmente lo pudiera sacar para aportar algo al mundo. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en la que la gente se interroga más porque tiene más herramientas. Antes, para preguntarte sobre estos temas, pues había que ir a una librería y te comprabas el libro de Dale Carnegie, ¿no? Hace unas décadas, lo leías y quizás ibas a un club de lectura. Ahora lo tienes al alcance de la mano y es como muy tentador, ¿no? Escuchar a alguien que puede hablar de un tema humano que puede tener un impacto positivo sobre tu vida. Claro, ¿y eso requiere de una reprogramación mental nuestra? Bueno, mira, yo antes de ser escritor fui editor de libros de autoayuda y muchas veces voy a las radios con periodistas que van a la contra, ¿no? Que dicen, oiga, ¿los libros de autoayuda sirven para algo o solo ayudan al autor a hacerse rico? Entonces yo, típica pregunta, ¿no? Yo digo, mira, para empezar, digo, rico será uno de cada 10.000. Digo, la mayoría de libros de autoayuda que se publican pues venden muy poco y son autopublicados y es una competencia enorme como en cualquier otra cosa. Y yo luego le digo, un libro de autoayuda sirve solo si quien lo lee aplica al menos una cosa que pone ahí. Porque la inmensa mayoría de gente lo que hace es leer, se queda con la copla, pero luego sigue la vida igual y se lee otro libro y hace otro cursillo y tal, pero nunca llegan a aterrizar lo que hacen. Y Aplicar lo sí, que... y yo conocí en primera persona, y te puedo decir nombre y apellidos, Por favor. el ejemplo de un tipo que lo puedes llevar a este programa, que leyendo un solo libro transformó su economía de manera asombrosa. Se llama Anthony Llobet, es un peluquero creo que el padre es catalán y la madre es inglesa, no sé cómo iba la cosa, que había vivido casi toda su vida en Inglaterra, vino aquí y era como un expat de estos que llegó con una mano delante y otra detrás. Eran sus orígenes, pero bueno, empezaba a aprender el español. Entonces empezó cortando el pelo en su casa. Y además era un hombre pues, que se sabía vender porque en una revista que había entonces en inglés en Barcelona, que no me acuerdo cómo se llamaba, Metropolitan, algo así, donde habían anuncios, él ponía, te corto el pelo en inglés, ¿no? Entonces, pues todo este ambiente de gente, americanos, irlandeses, ingleses que corren por aquí, pues iban a casa de Anthony a cortarse el pelo y se ganaba pues un dinerillo para sobrevivir. Y él me contó en una entrevista que le hice que leyó un libro de autoayuda más antiguo, que es El hombre más rico de Babilonia, que es un libro que igual tiene 80 años. ¿Eh? Ahora no, te lo tendría que mirar. Que es un libro sobre la creación de riqueza y no te engaño, ¿eh? En el plazo de 5 años o 6 pasó de cortar el pelo en casa a tener 3 o 4 peluquerías, 20 empleados, Wow. salía por la tele por la lectura de un solo libro y quizás no aplicó todo lo que estaba en el libro, quizás aplicó un par de cosas. Entonces, los libros son poderosos si estás dispuesto a probarlo en la realidad. ¿Y cómo lo probamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Empezando por una cosa sola, ¿no? O sea, el problema que hay también, que eso sucede con los propósitos de nuevo año o los propósitos de final del verano, tú te pones una lista de 10 cosas que quieres mejorar, no vas a hacer ninguna. Si al mismo tiempo quiero ir al gimnasio, aprender el piano, reconciliarme con mis padres, con los que no me hablo en 20 años, iniciar un negocio y no sé qué, pues me voy a bloquear. Y entonces lo que se trata es de decir, bueno, dentro de todo lo que yo quiero hacer en la vida o en este momento de mi vida, para lo cual requiere haberte sentado contigo mismo, haber tomado notas, ¿qué sería lo más factible ahora para empezarlo y que me aporte un beneficio inmediato, ¿no? Hay cosas que son obvias. Si eres fumador te diría, oye, empieza dejando el tabaco, porque además eso te dará un push que si eres capaz de romper con esta adicción, te dará una moral, es como la moral del soldado que gana una batalla, para ir a por una cosa más grande incluso, ¿no? Entonces es elegir un objetivo que hasta ahora no has podido hacer y demostrarte a ti mismo contra viento y marea de que lo puedes hacer. Y a partir de ahí al siguiente, ¿no? Entonces se trata de estructurar bien qué es lo que quieres conseguir en la vida y como decía Shoma Morita, que era una especie de Viktor Frankl de Japón, dice que la pregunta básica para el cambio es ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es un poco lo que decías antes de vive como lo que quieres convertirte, ¿no? Exacto. Todo gira en torno a la misma idea, ¿no? Y luego te diría algo
que tiene que ver con lo que hablábamos antes de Branson. Hacer rápido los duelos. O sea, cuando tú te metes en algo difícil, y por ejemplo triunfar en la escritura es difícil, no lo consigues al principio, sino si tú te paras delante del primer fracaso, en el sentido de decir, ¡buah! Este libro ha vendido 100 ejemplares, o fíjate esta reseña negativa que hay por aquí, o lo ha leído mi pareja y la cara de palo que ponía no parece que le haya encantado. Si te quedas en eso, estás muerto. Lo que hay que hacer es decir, bueno, libro terminado, vamos a hacer el siguiente. Entonces, la capacidad de hacer los duelos rápidamente, yo por ejemplo doy muchas charlas y algunas sale mal a veces. Por ejemplo, había una charla que a mí me hacía mucha ilusión dar porque era en una escuela donde iba la hija de un amigo mío y esta chica esperaba mi llegada desde hacía meses y coincidió que el día que yo fui allí habían unas obras al lado que había un rumor constante, eso hizo que los chavales no se pudieran concentrar, hubo follón, me tuve que enfadar, entonces fue un desastre esa charla. O sea, la ilusión de esa chica yo no la pude satisfacer. Y luego me disculpé con mi amigo y dije, mira, digo, esto ha sido un truño, ha sido una tormenta perfecta. Si yo me quedo con eso, pues me quedo como acongojado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que decía Koeman, ¿no? Que no es que sea un gran entrenador de fútbol, pero decía, lo bueno del fútbol es que de aquí 3 días hay otro partido. Entonces yo pensé, bueno, esta ha sido una mierda, la que voy a hacer en Bañolas de aquí 3 días, la voy a hacer fantástica. Y fue fantástica. Claro. Es un poco la mentalidad de poner el contador a cero cada día. Sí, sí. Esto es algo muy de Jeff Bezos, ¿no? De Amazon, que tienen Day One Mentality. ¿En serio? Que están siempre en el primer día. Que eso tiene mucho que ver con el Es un Zen. poco Toda esta gente del Silicon Valley, blanco. exacto, todo esto del Silicon Valley tienen mucha influencia del budismo. De hecho, esto de la mentalidad de día 1 que tiene la gente de Amazon es lo de la mente de principiante del Zen, que es hacer las cosas como si no las supieras, ¿no? Con la ilusión como si fueran nuevas y sentir que siempre estás empezando y que siempre puedes hacerlo de una manera distinta. Entonces, cuando lo ves de esta manera, pues igual un libro sale mal o una charla sale mal o un negocio es un desastre, pero dices, bueno, este es este capítulo, vamos a abrir capítulo nuevo, a ver lo que pasa. Incluso puedes ir sin esperar que vas a tener éxito. Con tener una mentalidad neutral y aceptar lo que venga, ya vas a experimentar muchas cosas buenas. Es decir, tenemos que ir con la mentalidad de... Vamos a ver qué pasa, pero sin pronosticar. Porque si tú ya vas diciendo, uy, como esto pasó tal, pues ahora sucederá lo mismo y ya verás que no, entonces ya estamos construyendo el futuro antes de que suceda, ¿no? Es lo que se llama profecía de autocumplimiento. Si tú vas a una cita amorosa convencido de que eres muy feo, de que lo que dices no es interesante y que vas a ser patoso, lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque te estás programando para esto. Uh-huh. Entonces, tampoco hay que hinchar el ego pensando que eres lo mejor del mundo, pero como mínimo dar a la vida la oportunidad de que te sorprenda. Decir, bueno, yo voy aquí, no sé qué puede pasar, espero lo mejor y estoy preparado para lo peor. Por lo tanto, yo me entrego y a ver qué sucede. Uh-huh. ¿Eso también necesitas valor o, digamos, el estar seguro de ti mismo? O sea, muchas veces... Bueno, o temporalidad, es decir, bueno, a lo largo de la vida pasan muchas cosas y a lo largo de este mes van a suceder muchas. No tiene por qué ser todo bueno cada día, ¿no? Claro. Entender que hay picos que suben, que bajan y que al final verás el cuadro completo y dirás, bueno, fue difícil, pero llegamos a lugares interesantes. Pero el concepto de seguridad en sí mismo, ¿no? Tú, por ejemplo, que te dedicas a los medios, que publicas libros, que eres público, o cualquier persona, ¿no? que haga cualquier trabajo, el hecho de tener seguridad en sí mismo y de decir, hostia, estás viendo a un carnicero que está cortando la carne así y está tan seguro de sí mismo y de su trabajo que y yo me cortaría el dedo, ¿no? Uh-huh. El hecho de confiar en ti mismo. Es que la seguridad viene de la repetición. El caso o sea, algo que te resulta difícil hacer, si lo repites 1000 veces, al final se convierte en algo fácil. Yo, por ejemplo, era una persona muy tímida en mi adolescencia y primera juventud y dejé el teatro. Yo era como actor de teatro amateur porque me temblaban las piernas en el escenario y te hablo de escenarios que podían ser, no sé, el Ateneo Barcelonés. No eran... El liceo. No, exacto, no eran grandes foros.
Y luego la vida pues, me ha llevado a dar muchas conferencias. Las primeras fueron difíciles, porque tienes como el síndrome del impostor y dices, uy, esto no va a salir bien, ¿qué tal? Pero si tú lo vas haciendo un día y otro día y otro día y otro día, pues al final haces callo, ¿no? Y al final dices, bueno, esto va solo. Entonces se trata de perseverar, incluso te diría que aquello que te resulta difícil o doloroso, meterle más caña por ese camino y desafiarte a ti mismo, decir, voy a hacerlo aunque sé que me resulta difícil. De hecho, recuerdo que durante la pandemia creo que fue, yo leía las memorias de Woody Allen, la de A propósito de nada, y me interesó mucho que decía que en los inicios él escribía chistes para otros cómicos, para la Ujú. stand-up comedy, porque era un hombre enfermizamente tímido. Entonces él escribía pues, pequeños diálogos, monólogos para artistas que estaban de moda en el circuito de Nueva York. Y su agente, que le vendía estos textos, decía, oye, tú eres muy gracioso, tío, eres feo, la manera que tienes de hablar, cómo gesticulas, vas a gustar mucho al público. ¿Qué te parece si te consigo en algún local de estos de stand-up comedy pues que tengas una residencia, ¿no? Que vayas 2 o 3 días por semana? Entonces él aceptó y él dice que antes de haber actuado en ninguna película ni nada de eso, durante 3 o 4 años se sintió súper nervioso todos los días, ¿no? O sea, Ya. imagínate lo que es. Y al final acabas siendo un actor y acabas siendo director y muchas cosas. Entonces, empujar los propios límites, si es que eso merece la pena y a ti te gusta hacerlo, te demostrará que las fronteras estaban realmente en la mente. Entonces, dentro del Ikigai también existe la repetición, constancia, Sí, trabajo. digamos que el Ikigai es el punto de partida, ¿no? Podemos hacer como varias fases. Fase cero es saber quién eres, porque solo si sabes quién eres sabrás qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, etcétera, ¿no? Cuáles son tus talentos. Una vez sabes quién eres, ya puedes elegir qué es lo que más te gusta y va a ser más útil a la humanidad y y qué puedes hacer. Entonces, ahí ya tienes un propósito vital. Y ese propósito vital luego se tiene que convertir en una acción. Entonces, tiene que haber una estrategia, tiene que haber una escala de acciones que tú vas a hacer, ¿no? Voy a empezar por aquí, voy a tener estos mentores, tengo esta preparación y luego ya vas siguiendo el mapa y llegas a donde no sabes que vas a llegar, porque cuando uno inicia un camino, nunca sabe si va a llegar a una pequeña comunidad, al mundo entero, si eso va a derivar en otras cosas. Entonces, hay que llevar en la mochila cierto sentido de aventura en todo eso. Pero el Ikigai sería el punto de partida, ¿no? Decir, bueno, creo que mi propósito en la vida es hacer esto, sé que el mundo se va a beneficiar de este talento, de esta pasión, de este proyecto que yo tengo, vamos a ponerlo en marcha a ver a dónde nos lleva, que seguramente va a tener que desviarse de lo que es el objetivo original. Yo siempre pongo el ejemplo de los guionistas de Pixar, ¿no? Que cuando tú entras a trabajar como guionista en esta empresa, te hablan del arco dramático del protagonista. Y el arco dramático viaja de lo que tú deseas y lo que en realidad necesitas. Entonces, ponen el ejemplo de Toy Story. Woody desea volver a ser el juguete favorito del niño, pero en realidad lo que necesita es aprender a ser un amigo. Por eso la banda sonora es Hay un amigo en ti, no es por casualidad. Entonces, en ese viaje de lo que él quiere y lo que él descubre al final que necesita hacer, pues ahí está toda la historia. Y en la vida de las personas es igual. Igual tú te obsesionas en que quieres conseguir algo, lo consigues y quizás no eres feliz, y un accidente o algo que sucede te descubre que lo que necesitabas y tu misión en la vida era otra. Eso me lleva a dos conceptos. Uno, has hablado de aventura y cómo salir de tu zona de confort te puede abrir la mente de la creatividad y de muchas otras cosas. Y dos, la mutabilidad del Ikigai. Es decir, yo a los 20 tenía un Ikigai, a los 30 otro, a los 40 otro. Puede ser. Sí, sí, de hecho la gente muy creativa a veces hacen cambios brutales, pegan unos bandazos tremendos. Yo soy muy fan de un director coreano que murió durante la pandemia que se llama Kim Ki-duk, Ujú. que tiene películas como Hierro 3, Samaritan Girl. Me gusta mucho este director y es un hombre que tuvo 1000 vidas. Yo, leyendo sobre su vida, nació en una familia humilde, fue obrero de una fábrica durante X años, luego decidió que la aventura era vivir en un barco militar y se hizo soldado,
y estuvo embarcado varios años. De ahí cambió de idea y se fue a París y fue pintor en Montmartre, de estos Increíble. y luego fue a ver una película por primera vez en su vida y dijo, pues yo voy a dirigir. Y volvió a Corea y dirigió, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de vidas que podríamos haber vivido si es que deseamos experimentar todo eso. Y ese sentido de la aventura y el cambio de Ikigai le llevó a hacer todas estas cosas diferentes, ¿no? Sí, que cuando se cansaba de una cosa, al cabo de X años, igual había un pequeño desierto, ¿no? De cruzar el desierto y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y de repente veía algo que le ilusionaba y decía, vamos por aquí a ver qué tal. Hablemos de los viajes. ¿Crees que los viajes, parte fundamental en tu vida, entiendo, también te abren Sí, totalmente. la mente? Pero te ha de gustar viajar, ¿eh? No a todo el mundo le gusta, ni es obligatorio viajar como parte de la formación de una persona. De hecho, creo que era Paul Auster que decía que si te quedas quieto en un sitio, verás todo lo que eres capaz de comprender, ¿no? Pero sí que es verdad que si tienes cierta curiosidad por el mundo y vas de viaje, tienes mucha más afluencia de ideas. Y esto me lo comentó antes de que yo escribiera ningún libro ni tuviera éxito en nada. Cuando yo era universitario, trabajaba como repartidor de pizzas en una cadena de estas, ¿no? Y era un trabajo que no era fácil, ¿eh? Porque no era el tema de ir con la moto y repartir las pizzas, esto sí que es fácil. Pero, por ejemplo, era un peligro, te atracaban continuamente, porque ibas con un uniforme rojo, la moto era roja, te veían de lejos y habían especialistas en atracar pizzeros que se escondían en el ascensor. Entonces tú te metías dentro y te encontrabas con un tío subiendo y bajando hasta que te quitaba toda recaudación y era un sobresalto todo esto. ¿A ti te pasó eso? Varias veces, sí, sí. A todos les pasaba, ¿no? Entonces, porque sabían que llevabas además y efectivo. saben que llevas un dinero que no es tuyo, tampoco vas a luchar por ello. Ya. Entonces te llevabas muchos sustos, pero bueno, yo trabajaba allí y interrumpía, igual trabajaba 5 meses y le decía al gerente, mira, me voy a ir un mes de cooperante a tal sitio. Ah, bueno, tal. Luego me voy a ir 15 días allá. Y ya cuando me fui para siempre, porque tenía, no sé si me iba a vivir a Alemania o así, él me dijo, mira, dice, a ti te va a ir muy bien en la vida. Dice, vas a tener mucho éxito. Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque la gente que viaja mucho va a otros lugares, ven cosas que aquí no existen y luego las traen. Y pensé, mira, estaba preconizando el Ikigai, ¿no? Qué bueno. Y hablemos de ti, de tus viajes. Sí. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha impactado, el viaje más importante para ti? ¿Un país, una ciudad? Bueno, Háblame de todo eso. Mira, quizás hubo un viaje que fue formativo en el sentido que yo dejé mi trabajo fijo en una editorial porque estaba a disgusto con esa vida de fichar cada día, había muy mal ambiente en la oficina, no era feliz allí. O sea, me gustaba el trabajo, pero no me gustaba cómo se hacía el trabajo. Entonces, un día decidí dejarlo todo. Hay un momento en que vas a tener que hacerlo de Branson. A la mierda, hagámoslo. Me tiro de la moto, presento mi dimisión. El valor, ¿eh? Si no lo haces, no sabes qué pasará, ¿no? Y pensé, mira, voy a arriesgarme a ser freelance. Entonces, lo que hice fue presentar mi dimisión. Tuve que ir 2 semanas, ¿no? Para cerrar temas. Y luego hice lo típico que hacen los occidentales, irse a la India a buscar inspiración. Me fui con mi novia de la época, estuvimos 43 días por ahí con muy poco dinero, con mochila, yendo por muchas pensiones llenas de cucarachas y ratas. ¿Qué edad tenías? Conociendo gente, 30 más o menos, Okay. conociendo gente, ¿no? No solo los gurús, viajeros, fotógrafos, gente local, el que te habla. Entonces, para mí ese viaje fue como un nutrirme de muchas historias humanas y de hecho fue en el curso de este viaje que yo tenía un cuaderno que escribí mi primera novela para niños que se llamó Perdido en Bombay, la escribí en catalán inicialmente y volví con el cuaderno con mi primera novela escrita que se inspira, había un argumento que yo había puesto ahí, pero se inspiraba en las vivencias del día a día. Cuando llegué a Barcelona la transcribí y la presenté a un concurso, el Barco de Vapor, y no ganó porque no estaba muy bien escrita, pero el jurado recomendó a la editorial que la publicaran. Entonces la editora me llamó y me dijo, si estás dispuesta a entrar en el juego de las correcciones, de aquí a un año te la publicamos. Y mira, ese viaje a la India pues me hizo escritor, ¿no? O sea, que fue un viaje que fue importante, no porque fuera a la India, sino quizás porque hubo tiempo ahí de vagar, de charlar, de ir por ahí y ver cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y una ciudad que te inspire? Yo ahora me voy a Nueva York. Nueva York me gusta. Mira, en Nueva York cada 10 años voy un mes. O sea, voy más, entre medio, porque una de mis mejores amigas vive ahí. Pero me gusta alquilar un piso un mes,
porque a mí me gusta mucho la música indie. Ujú. Entonces hay ciertos locales de Nueva York donde hay conciertos todos los días de bandas emergentes que yo voy siempre, hablo con las bandas, charlo y me encanta ese ambiente Ujú. alternativo. Entonces, Nueva York es un lugar donde me siento muy a gusto, pero luego hay lugares a los que he regresado mucho, ¿no? Por ejemplo, en Londres he ido volviendo. El Londres típico que se ve desde el Támesis no me interesa. Cuando ya lo has visto ya está. Pero, por ejemplo, hay toda esta parte de Brick Lane, que es muy alternativa, donde hay librerías. No sé. Me gustan en general las ciudades que tienen un barrio que está dedicado a la gente creativa, que a veces los llaman hipsters, ¿no? Pero también donde pasan cosas. Entonces, mira, por ejemplo, te podría decir que me gusta mucho Nueva York. Descubrí Los Ángeles este verano y me asombró. ¿Sí? Y, ¿Qué te gustó de Los Ángeles? hombre, me gustó mucho Venice Beach. Creo que Fantástico. yo viviría en una de esas casitas de madera al lado de los canales y me gustó el vibe de la gente, la simpatía, la música, el rock, la facilidad con la que la gente se trata ahí. Me gustó la onda de Los Ángeles de esa zona de la ciudad. Ujú. No me gusta tanto Tokio. En Tokio no viviría, pero por ejemplo Kioto sí que es un lugar muy paseable y donde podrías pasar mucho tiempo descubriendo cosas. Ujú. ¿Barcelona? Barcelona me encanta. De hecho, estoy poco en Barcelona porque igual de 30 días viajo 15 o 20 que tengo que dar o cursos o charlas o presentaciones de libros. Y entonces me dicen, ¿cómo te sientes en Barcelona? Digo, como que si estuviera de vacaciones. Cuando estoy aquí, me siento en un lugar donde se puede comer muy bien en muchos sitios y por poco dinero, en comparación a Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchos lugares donde pasear, cafés fantásticos donde charlar con amigos y que incluso tienes playa y la montaña no queda lejos. O sea que para mí es como un lugar residencial. Ujú. Hablas muy bien de la cotidianidad, Ujú. que es algo que me encanta. Vamos a meterle un punto tecnológico. ¿Cómo ves tú toda esta onda hipertecnológica que nos viene encima? Yeah. Inteligencia artificial, generación de contenido a través de las máquinas, deshumanización un poco de la creatividad Ujú. incluso. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, son herramientas nuevas a las que no nos hemos adaptado aún porque el cerebro humano se desarrolla con mucha lentitud, se desarrolla a lo largo de decenas de miles de años. Y todo esto ha llegado nuevo y aún nos estamos haciendo estas nuevas herramientas. Entonces, a ver, toda herramienta puede ser bien utilizada y puede resultar muy útil y liberadora para una persona o te puede convertir en un esclavo, ¿no? Mi amigo Gabriel García de Oro, que se dedica a la publicidad y al storytelling, dice que las redes se llaman redes por algo, porque te atrapan, ¿no? Si no, les llamarían alas, dice él, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con esa herramienta que no se convierta en tu jefe, porque yo a veces me he encontrado que las únicas 3 horas que tenía una mañana las he dedicado a contestar mails y mensajes de Instagram. Y digo, bueno, ya estas 3 horas que yo quería escribir ya no he escrito. Entonces, estoy como al servicio de estas redes que tampoco me pagan en mi caso, ¿no? Entonces hay que tomar un poco de distancia, manejarlas bien, incluso la gente que sabe vivir de manera adecuada con estos instrumentos hacen dieta digital. Hay días que no encienden a las máquinas, ¿no? Y hay mucha gente que tú le escribes un WhatsApp un sábado y te lo contesta un lunes y está fantástico que sea así. Entonces somos nosotros los que hemos de dosificar todo esto, pero sin duda tienen grandes posibilidades. Sin todo esto, la pandemia habría sido mucho más dura. Y en el sentido de la creatividad, que un... Bueno, la inteligencia artificial aún está en construcción, llegará a ser algo muy importante. Claro, yo conozco personas que han sido programadores de la inteligencia artificial. Se ha hecho entre 10.000 ingenieros, más o menos, se calcula. Y cada cual ha aportado y ninguno de ellos sabe cómo funciona. Es la suma de todo lo que se ha hecho ahí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es muy útil para ciertas cosas, ¿no? Pues para buscar referencias, para la tarea de documentalista, ¿no? Pero para la creatividad pura y dura hay que saber cómo funciona este sistema. Es un sistema que funciona a partir del lenguaje y la probabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, si yo le pregunto a la inteligencia artificial cómo puedo ligarme a una japonesa, la respuesta que me va a dar es la más repetida en los foros donde se ha planteado esta pregunta, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que me van a dar? El lugar común.
Si yo le digo a la inteligencia artificial, escríbeme un cuento de Ikigai para niños de 6 años, me va a poner lo que cualquier persona podría escribir. Y justamente la creatividad se basa en lo disruptivo, en aquello que no se espera. Y eso aún no lo está haciendo la inteligencia artificial, sino que lo que te recopila es una información que a mí me resulta aburrida porque te da las cosas ya sabidas. Entonces, no te va a dar un cisne negro. Pero dado que la inteligencia artificial aprende, pues no sabemos a dónde puede llegar y quizás, no sé, vamos a encontrarnos con una presidencia de un país que es un robot y quizás incluso no sea ni malo eso, ¿no? ¿Dónde está? Y estamos. Me encanta hablar contigo porque tienes las ideas para todas las preguntas que yo tengo. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Crees que la espiritualidad es algo? ¿Tú lo trabajas personalmente? ¿Es algo importante en tu Yo creo vida? que la espiritualidad no hay que trabajarla. O se es espiritual o no se es. Y hay muchos significados para la palabra espiritual. Antes se consideraba que espiritual era alguien que practicaba una religión, ¿no? Religioso, sí. Cristiano, musulmán de la escuela espiritual que sea. Y que espiritual significaba eso, ¿no? Alguien que reza, alguien que dedica un tiempo a la contemplación y que sigue a determinados maestros o gurús o imanes o lo que sea. Pero yo creo que hay un sentido más amplio de la espiritualidad que puede ser incluso laico y no creer en otras vidas. Yo, por ejemplo, conozco a mucha gente hierbas que dicen, ¿no? Yo no creo en la reencarnación, ni creo que nadie haya resucitado jamás. Entonces, cuando hablo con un cristiano, que a mí me gusta el cristianismo, yo digo, yo creo en Jesús filósofo y en el mensaje de amor que él dio. Pero yo creo que si tú mueres aquí mismo y te caes fulminado por un rayo, a ti no te resucita ni Dios, le digo. Y por eso a veces también digo, cuando me muera, que me tiren a un container, porque como no espero a ninguna vida después de esta, no hace falta que gastéis en rituales especiales, ¿no? Dicho esto, ¿en qué sentido ser espiritual? Creo que ser espiritual es mirar más allá de ti mismo, ¿no? Trascender lo que es el propio ego. Entonces, cualquier persona que se preocupe por las demás, incluso que haga un bien a personas que no conoce, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en una fundación que operan del corazón a personas que nunca voy a llegar a conocer, ¿no? Y hay mucha gente que está dando mucho dinero. Entonces, esas personas son espirituales porque están ayudando a que vivan otras personas a las que ni siquiera van a conocer y que se van a beneficiar. Pues para mí la espiritualidad es ir más allá de ti mismo, beneficiando a otras personas y quizás dejando un legado en el mundo. Otra vez, El amor, el amor. otra vez lo que decías, dar en lugar de esperar recibir. Sí, dar porque tienes para dar. O sea, solo puede dar quien tiene, ¿no? Dar como prueba de que eres rico. En dinero, en tiempo, en amor, en atención, en lo que sea. Uh-huh. La frase de la vida es ir perdiendo cosas o buscar, todos buscamos el éxito, la abundancia y tener una vida plena, pero una vida plena no de cosas materiales muchas veces, ¿no? Sino de experiencias Sí. plena de corazón. Sí, exacto. Vida plena en el sentido que cada día cuando te vayas a dormir puedas decir, mira, el día de hoy ha valido la pena porque he hecho esto. Y ese hecho esto puede ser algo muy pequeño. A veces cuando pensamos en lo que el mundo necesita, la gente se vuelve loca y piensa que el mundo necesita, pues, Paz, ¿no? solucionar una hambruna de 1 millón de personas, que sin duda lo necesita, Solucionar una guerra. o parar una guerra, ¿no? Sí, que no está en la mano de muchos de los que estamos pensando todo esto, pero igual lo que el mundo necesita es ese amigo que tú sabes que está triste porque le ha dejado la novia, irte a tomar un café con él, aguantar la brasa, regalarle un libro que tú crees que es Totalmente. divertido y has hecho la buena acción del día. ¿Sabes quién me decía algo muy parecido? Estuve con Pablo Dors y me decía, solucionar la guerra de Rusia no la vas a solucionar, no vas a poner paz, pero la solución es ser un hombre de paz, Sí. ¿no? Entonces, ser un hombre Dentro de paz… de tu ámbito, ver quién está sufriendo y a quién puedes ayudar. Francesc, ¿ahora estás preparando algún libro? Ahora estoy editando libros. Okay. Porque a veces edito libros de otros, pero sí que es verdad que
En noviembre, un libro que ya se entregó hace tiempo, a mediados saldrá un libro que se llama Escrito en la Tierra, donde explico mi vida, entre comillas, porque mi vida no es interesante, sino cosas de mi vida que sirven para explicar el mundo de los libros, la creatividad, el éxito, que va de los 30 años hasta la actualidad. Tengo muchas ganas. Te lo enviaré. Por favor, danos también, para terminar, algunos libros que hayan sido importantes para ti en tu vida. Sí, mira, yo te diré, los libros, yo soy un gran regalador de libros. ¿Sí? Y creo que es un acto egoísta, porque cuando yo descubro un libro Perdona, que me gusta... Es que el otro día estaba leyendo tu newsletter, os animo a todos a que os suscribáis, y hablabas de que habías quedado, creo que en Perú, Sí. con un amigo y os habíais regalado los Libros, últimos libros, sí. ¿qué tal? Yo Y esa frase me... Yo siempre cargo con libros que voy a... Este mediodía voy a enchufar uno en una comida. O sea, muy bien, fantástico. Pero es egoísmo, ¿por qué? Porque cuando descubro un libro que me gusta, yo te lo regalo a ti porque sé que de aquí una semana o dos vamos a tomar un café y tú me lo vas a reportar y lo voy a disfrutar de nuevo, ¿no? Y me encanta poder hablar de las cosas que me gustan. Entonces yo, cuando envío un libro por Amazon, por ejemplo, porque son gente que vive en sitios X y así no tengo que ir a correos, me dice, ¿ha comprado usted este libro 18 veces? Porque Amazon te lo cuantifica. Y digo, jolines. Entonces, mira, te voy a decir los libros que más he regalado. Depende de... Bola y papel, apuntar. Depende de las edades, ¿eh? También. Mira, Siddhartha, de Hermann Hesse. Pues para personas jóvenes, ¿no? De 15, 16, 17, 18, estas etapas en las que uno está buscando el sentido de la vida, la espiritualidad, tu propio camino. Siddhartha es la historia de un buscador. Luego, para quien no lo haya leído aún, pues El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Quizás es el ensayo más importante del siglo XX, a título de divulgativo. Un libro que he regalado mucho también es Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que es una historia de la humanidad a través de la bondad. O sea, que explica cómo muchas de las cosas que han sucedido y muchos avances no han sido por guerras ni por conflictos, sino por gente que buscaba un bien superior. Y, o sea, sería como una especie de Harari, pero en lugar de lo que hace Homo sapiens, que es una visión pesimista, muy inteligente, pero pesimista, es una visión desde lo mejor del ser humano. Dignos de ser humanos, Rutger Bregman. Y luego también pues, recomendaría novelas divertidas, porque cuando hablamos de libros que nos ayudan, no solo se trata de libros de no ficción donde hay reflexiones de la vida. A veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo, si has tenido un mal día, es leer algo que te vada y que te permita. Entonces yo descubrí un autor que es irregular, pero los libros que tiene buenos son muy buenos, que se llama Guillaume Musso, francés. Aquí no ha tenido mucho éxito. Y tiene una novela que se llama Central Park, que es un thriller muy inesperado y que creo que pocas veces me lo he pasado tan bien como en ese libro y también lo he regalado muchas veces. Me lo voy a comprar. Además, tú vas a Nueva York. Sí. Pues llévate el Central Park porque vas a aplaudir con las orejas. ¿En serio? Te lo digo. Fantástico. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Me lo he pasado muy bien. Ha sido una charla muy reveladora de muchas cosas, conceptos, literatura, creatividad. Algo que creo que necesitamos todos un poco más. Tú lo vives intensamente esto en tu día a día, ¿no? Sí, igual que podría decir un publicista, pues yo trabajo en la creatividad y con creativos. Entonces, me gusta mucho cuando eso lo podemos trasladar a personas que creen que no son creativas. Y creo que este programa que hemos hecho hoy va a servir para activar algunas palancas que quizás estaban dormidas. Sí, siempre. Gracias. Gracias por venir. Un placer. Gracias. Encantado.